Saludos, buenas, mi nombre es Manuel José Folima y les voy a estar mostrando cómo hacer un formulario donde los inputs puedan cambiar de color dependiendo de la palabra que le ingresemos. Ya sea que si le ingresamos rojo, el input va a cambiar a rojo; si le ingresamos azul, va a cambiar a azul; si le ingresamos verde, va a cambiar a verde. También así tener un recuento de los inputs que estén en dicho color. Por ejemplo, si tenemos 5 inputs en color rojo, nos va a marcar que hay 5 inputs en rojo. Si hay 6 azules, 6 azules, 6, 7 verdes, 7 verdes, en vez de uno tener que contarlo. También este formulario va a tener la configuración de uno poder guardar los datos en el servidor. Es decir, el principal problema para uno recargar la página mayormente es que cuando tú lo recargas, los datos que tú ya tenías ahí se refrescan y ya no están. En cambio, con esta aplicación tú puedes tener la opción de guardar los datos y sin importar cuántas veces tú recargues, los datos van a seguir ahí. Muy bien, comencemos entonces. Primero que nada, vamos a darle una breve mirada a las a los estilos CSS que se van a utilizar y ponerle una pequeña firma de quién hizo esto. ¿Quién lo hizo? Bueno, lo hice yo, ya que esto es mejor hacerlo antes de el video, ya que muchas veces solamente hacer los estilos CSS uno puede tardar hasta una hora y uno no quiere de que ver un video de una hora solamente para ver los estilos, cuando solamente con una breve mirada ustedes pueden copiarlo, pegarlo y listo. Ok, entonces ahora voy a crear un archivo index.html donde se van a mostrar los datos, y con un atajo de Visual Studio Code puedo hacer fácilmente una estructura básica. Aquí voy a cambiar el título a Coloring y voy a dar un enlace a mis estilos CSS. Ok. Vamos a ponerle aquí también una firma de quien lo hizo, hecho por Manuel José Difo, Difo Lima 2023-0601. Esta es mi matrícula de la universidad en la que estoy, del Instituto Tecnológico de las Américas. Muy bien, pasamos eso. Ahora en el body yo voy a crear un formulario, el cual va a tener un ID llamado form color. Dentro del formulario voy a crear una etiqueta h1 con el ID de Tirus, y aquí voy a ponerle como contenido coloring. Sí, es muy repetitivo, pero es lo que hay. Aquí voy a crear un div que va a tener como clase input container. Este momentáneamente se va a quedar vacío, ya que yo voy a llenar este div de manera dinámica con HTML para los inputs en vez de uno tener que agregarlo manualmente. Y aquí voy a crear otro div con la clase data container. Dentro de este voy a crear tres etiquetas p, cada una con un span. Y aquí yo voy a ponerle cantidad de rojos, y dentro del span le voy a poner un 0. Aquí voy a ponerle cantidad de verdes, aquí un 0. Y aquí cantidad de azules, y aquí le voy a poner un 0. Ok, esta va a ser la parte donde se va a ver el recuento de los inputs en rojo, verde, azul. Y estos spans se va a modificar de manera dinámica para que esto dé la cantidad de elementos. Por default va a tener 0, ya que al inicio no va a haber nada coloreado, entonces va a ser 0. No lo vamos a dejar solamente en 0, ya que queremos que sea de manera dinámica, no de manera estática. Entonces, para poder identificar cada uno, le voy a poner un ID, el cual va a ser aquí span rojo count. Sí, rojo count. En este span voy a ponerle verde count. Y aquí le voy a poner un ID de azul count. Ok, ya casi terminamos aquí. Entonces aquí voy a crear un div llamado btn container. Y aquí voy a crear dos
button con la clase de btn. Ok, entonces el primero aquí va a tener el tipo summit, y aquí también, aparte del btn, de la clase btn, que va a tener ambos, ese va a tener una llamada guardar, y el nombre también va a ser guardar. Aquí voy a ponerle, en vez de btn guardar, btn limpiar, y aquí le voy a poner limpiar. Y eso ya sería prácticamente todo lo que tendremos que hacer en el archivo de HTML, ya que mayormente se va a trabajar con JavaScript aquí. Entonces voy a abrirlo. Esta es una extensión de Visual Studio que yo tengo para abrirlo. Yo podría simplemente irme a la carpeta y abrirlo, pero me da más como de este modo. Y este sería más o menos el diseño que tiene. Una cosa que se me olvidó es que para uno tener una división entre estas partes, por así decirlo, técnicas y los inputs, vamos a agregarle un HR entre estos dos. Así, un HR, para que vean que se ve mejor si tiene como una línea que delimita a los inputs que pronto van a estar ahí. Y esto, ok, ya está todo esto hecho. Entonces vamos a trabajar con JavaScript. Una cosa que podemos hacer es simplemente utilizar una etiqueta script y comenzar a codificar con HTML, con JavaScript aquí. Sin embargo, esto no se ve bien, además de que sería mejor crear un archivo de JavaScript para trabajar con estos, para trabajar con el código, y si yo en un futuro quiero reutilizarlo, solamente tengo que copiar y pegar el código de JavaScript en vez de extraerlo de aquí. Entonces para esto solamente voy a dar una referencia al archivo llamado script.javascript. muy bien. Entonces ahora dentro de aquí yo voy a llamar a document.addEventListener, document rayos, estaba ahí un momento, ay, ¿por qué me pasa esto? addEventListener document.contentLoad. Es decir, una vez que ya el contenido de el DOM haya sido cargado, va a ejecutarse esto. Entonces voy a utilizar una función de flecha, que este va a ser, por así decirlo, el parámetro. Yo lo pongo como un guión bajo, ya que este apenas se nota y se ve de mejor forma aquí que ponerle solamente esto, ¿verdad? Sí, esto se ve mejor con un guión bajo. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que todo lo que yo quiera que se todo lo que yo vaya a ejecutar ahora va a ser dentro de esta. Y aquí, primero que nada, voy a crear la función que me va a crear mis inputs. En este caso lo voy a llamar crear campos. Dentro de crear campos, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, yo voy a estar indicando, por así decirlo, la cantidad de inputs que yo quiero. Aquí lo voy a poner así: let inputs es igual a 25. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es poner un let y es igual a 0, mientras que i sea menor a inputs, y aumentará. Y dentro de este yo voy a crear una variable llamada input, que va a ser igual a document.createElement input. Voilà, listo. Entonces dentro a ese input yo le voy a asignar un atributo llamado type, para indicarle que este input es de tipo texto. También le voy a asignar otro atributo para indicarle la clase que debe de tener. En este caso va a ser una clase que creé llamada inputColor. inputColor. Entonces también entonces ya he hecho esto, lo que voy a hacer ahora es agregarlo a su contenedor. ¿Cuál es el contenedor? Bueno, yo ya lo había hecho al inicio, input container. Entonces voy a poner query selector punto input container punto append shield input. Finalmente llamo esto dentro de este evento, que va a ser crear campos.
Entonces vamos a ver, ejecutemos esto y voilà. Aquí yo ya tengo a exactamente 25. ¿Qué pasa si yo pongo esto como 27? Nada, eso es mi chimpa, que se nota la diferencia. 37. Vamos a ver ahora. ¡Wow! Miren, esto es poder. Imagínense uno tener que hacer esto con HTML una y otra vez. El poder de JavaScript se muestra aquí, ¿eh? Bueno, yo solamente voy a trabajar con 25, así que lo voy a dejar aquí. Y bueno, aquí ya tenemos ya los inputs hechos, pero esto no hace nada. Yo le pongo rojo, yo le pongo verde, yo le pongo azul, pero no hace nada. Para eso yo voy a tener que crear una función para trabajar con eso. Antes de trabajar con eso, yo voy a crear una constante de manera global a la que le voy a llamar colores, la cual va a tener todos los colores que se van a trabajar actualmente. Esto es para trabajar con esto de manera dinámica, ya que uno podría ponerle un switch y hacer como una comparativa sobre cuando se vayan a utilizar los colores. Pero para hacerlo de manera más cómoda y dinámica podemos ponerlo con una lista, que más adelante voy a mostrar por qué estoy diciendo esto. Además, si yo por ejemplo más adelante quiero trabajar con más colores además de rojo, verde y azul, con esta lista yo solamente tengo que agregarlo aquí y ya. No tengo que hacer tantos cambios en el código de JavaScript. En el código de HTML sí voy a tener que hacer otros cambios, principalmente por esto. Pero en JavaScript no. Solamente tendré que cambiar esta lista y listo. Ahí dejé muchas veces listo. Bueno, sin más voy a crear una función llamada cambiar color. Aquí yo voy a recibir como parámetro el elemento al que le quiero cambiar el color del input. Y aquí lo que uno va a hacer es element.className es igual a input color. ¿Por qué? Bueno, esto va a ser un reseteo de las clases que actualmente tiene. Por ejemplo, si ya por ejemplo el input tiene una clase que se especifica para azul y luego se escribe verde. Eso lo que hace es que resetea todas las clases que tiene y solamente va a tener input color, que es la clase que debe de tener por default. Esa es la manera más sencilla que se podría realizar. Y entonces después de eso lo que vamos a hacer es iterar la lista, como ya había mencionado arriba. Esto es para hacer lo siguiente. Yo voy a decir que si element.value, es decir, el valor del input en minúscula, punto to lower case. Es que por ejemplo me podrían escribir rojo, verde, azul en mayúscula o la primera letra en mayúscula, o si por accidente pusieron la J de rojo en mayúscula. Eso aún así sigue siendo la palabra rojo. Entonces, para que no haya ningún problema, yo voy a convertir toda la palabra en minúscula para que se pueda comparar de manera correcta con el rojo que yo tengo guardado en la lista de colores. Entonces yo voy a decir que si ese elemento, que si ese valor es igual a color, entonces lo que uno va a hacer es lo siguiente: element.classList.add, es decir, de la lista de clases que tiene actualmente el elemento, agrégale el nombre del color, ya que yo tengo las clases en español, es decir, azul, rojo y verde. Es decir, si yo pusiera azul, va a hacer referencia a esta clase de rojo, a esta verde, a esta. Ok. Y ya eso sería todo. Bueno, ahora voy a tener que añadir esto aquí. Es decir, voy a poner una event list, me parece, que va a ser de tipo input. Es decir, las acciones que realiza un input normalmente, si se realiza como escribir datos o eliminar datos para un tipo texto, se va a activar este evento y entonces va a compararlo. Yo no voy a poner esto directamente, no voy a poner de que cambiar color directamente, ya que yo lo que quiero es el elemento actual y este no me va a dar el parámetro como yo lo quiero. Entonces yo para esto voy a crear una función de flecha con el parámetro e.
Y aquí lo que voy a hacer es pasarle a cambiar color y punto target, es decir, el punto target debe hacer referencia al elemento que está siendo targeado, es decir, este. De esta forma, si yo por ejemplo me voy ahora para acá y escribo rojo, voilà, rojo, verde, azul, azul, miren por ejemplo en mayúscula, me lo sigue identificando. O si yo solamente le escribo en mayúscula o si le escribo así, sigue siendo azul. Ok, veo que todo está bien, pero veo de que en el recuento no cambia. Bueno, vamos a tener que trabajar con eso. Voy a crear otra función a la cual le voy a llamar función recuento color. Esta no va a recibir ningún parámetro. En esta de nuevo vamos a utilizar al buen, a la lista que yo había creado. Mírenlo cómo es. Sí, se me olvidó explicar. Si yo no hubiera utilizado esta lista, yo hubiera por ejemplo tener que utilizar un switch o varios if para yo decir si element.value.lowercase es igual a rojo, luego si element.value.lowercase es igual a verde. Bueno, yo hubiera guardado esto en una variable, pero aún así hubiera tenido que hacer varias comparaciones de si es igual a rojo, si es igual a verde, si es igual a azul. Imagínense si hubiera 10 elementos que yo quisiera poner de color como morado, naranja, amarillo, rojo, violeta, marrón. Imagínense poner una infinidad de if. Solamente ponerlo aquí me facilita esto, ya que siempre va a recorrer todos los elementos, es decir, no tengo que hacer otras comparaciones, ya que este if va a aplicarse para todos los elementos de la lista de colores. Este igualmente va a ir para acá. Vamos a utilizar de nuevo esta for each para facilitarnos las cosas. ¿Y qué se va a utilizar? Bueno, vamos ahora a obtener el recuento de cada elemento, es decir, .document.querySelector, y vamos a hacer referencia a la clase, a todos los elementos, así, document.querySelector que tengan el nombre del color, es decir, todos los inputs que por ejemplo tengan la clase rojo, todos los inputs que tengan la clase verde o todos los inputs que tengan la clase azul. Vamos a obtener todos estos elementos y vamos a guardar en la variable count el tamaño, es decir, si hay 5 elementos con la clase rojo, .l me tiene que devolver 5, 6, 4, 4, 6, 2, 2. Ok, entonces ahora voy a irme a document.querySelector. Aquí voy a decirle que va a hacer el span. Esto es para hacer referencia, como yo ya había dicho al inicio, a esto, es al span con su id, que como también yo lo puse con el nombre del color, es más sencillo hacerlo de manera dinámica con él, es decir, color, y aquí le voy a poner count, es decir, la etiqueta span con el id que se va a poner aquí count, y que le voy a poner .textContent que sea igual al count. Entonces yo lo voy a insertar esta función dentro de esta función, es decir, para que cada vez de que un input se actualice, también se actualice el recuento, ya que por ejemplo se podría haber una input con un color rojo, pero luego se cambia y se pone verde. Es mejor que cada vez que se cambie el color, el recuento también se actualice. Y qué mejor forma de hacerlo que en la función de cambiar color. Ok, vamos a comprobar si esto es cierto. Vamos a poner aquí rojo. Oh, miren, cambió. Si yo lo quito aquí, 0, 1, 0, 1, 0. Vamos a poner verde, verde, rojo, rojo, azul, azul. Ok. Veo que ya hemos terminado ya esta parte de cambiar el color. Entonces vamos a seguir con lo siguiente. Si yo recargo esto, me lo vacía todo.
Y si yo por ejemplo le doy a guardar como está actualmente y pongo verde, rojo, verde, guardar, nada. Bueno, vamos a tener que trabajar con eso ahora. Entonces aquí adentro voy a irme al elemento de al formulario que es form color, y voy a utilizar una event listener de Summit, que este va a hacer que cuando se le presiona el botón que tiene el tipo Summit, ejecute este evento, el cual va a tener una función de flecha que va a tener un EV, un e.prevent default, es decir, va a prevenir el comportamiento por default que tiene el formulario, que es recargar la página, y yo no quiero eso. Lo que va a hacer esto es, bueno, primero que nada, va a guardar los datos dentro del local storage del navegador, el cual va a ser set item, colores, y aquí le voy a poner data. Pero aquí hay un problema. Yo no puedo guardar, que yo voy a guardar los datos aquí. Y yo por ejemplo podría hacer esto, let data document.query selector all input.color input color. Pero yo no podría mandar esto, ya que habría problemas con que me falta ya que esto yo lo tengo que formatear para un array que me lo manden. Además de que también yo mandar todo esto sería, por así decirlo, de manera ineficiente. Así que yo voy a decir, así que esto va a ser como una obtención de los datos, como prepare data, para luego preparar la data que en verdad se va a enviar. Ya que por ejemplo uno puede guardar eso, ya que uno no quiere solamente los inputs, sino algo más específico. Yo por ejemplo, en vez de guardar solamente los etiquetas input, yo lo que quiero guardar es los valores de las posiciones en las que están, ya que más adelante yo quiero hacerlo de manera más dinámica y no tener que guardar tanto en el local storage como para decir que no se sobrecargue tanto por tantas cosas que uno le mande. Entonces yo voy a poner aquí un let data es igual a array.from prepare data. Aquí voy a decir que va a ser un mapeo de cada uno de los elementos que tiene este, y voy a decirle element.value. Es decir, aquí me va a guardar una lista con los valores de todos los inputs que están ahí. El input que está en la posición 0 va a tener un valor en la posición 0, el que está en la 5, 5, y así sucesivamente. Pero yo no puedo guardar esto como un objeto de datos normal, sino que lo tengo que transformar a JSON. ¿Cómo? Bueno, hay una clase, bueno, una interfaz de JavaScript que es JSON. Y el método stringify para convertir objetos de JavaScript a JSON. Entonces yo lo que voy a hacer es encapsular esto y ya. Vamos a probar, a ver. Vamos a ejecutar aquí, vamos a ponerle rojo, verde y azul. Entonces vamos a ver, voy a darle a guardar, a recargar, no pasó nada, pero si nos vamos a inspeccionar el elemento, nos vamos a aplicación y nos vamos al local storage, al almacenamiento local, vemos de que aquí tenemos una clave de colores y unos valores que tienen más o menos la posición en la que ven estado. Por ejemplo, si se recuerdan bien, teníamos un rojo aquí y un verde aquí. Si vamos a las posiciones, por serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si vemos aquí, tenemos el rojo en la posición 1 y el 6 el verde en la posición 6. Entonces ya tenemos los datos guardados, pero ahora falta recogerlos. ¿Dónde los recogemos? Bueno, yo lo voy a recoger en crear campos.
Aquí le voy a poner let data es igual a local storage.getItem colores. Y igual de la misma forma que uno no puede enviarle los datos de JavaScript normal a un local storage, ya que tenemos que convertirlo con JSON. Del mismo modo hay que, por así decirlo, parsear o convertir los datos de local storage a algo que JavaScript entienda. Entonces tengo que utilizar JSON.par para eso. Vamos a entonces encapsular aquí. Y ahora vamos a crear un otro atributo para el input, que va a ser input.setAttribute value. Y en value lo que uno va a hacer es ponerle aquí como valor una condicional que sea si data es cierto, entonces va a ser data y si en caso de que no, va a ser va a ser una cadena vacía. Muy bien, me explica aquí. Esto va a hacer que el valor del input en el que vaya a estar dependerá de si en la regla de data es cierto o no. Es decir, si ya existe en el local storage un elemento llamado colores, entonces me va a devolver el valor que está en la posición y. Es decir, para el input 0 le voy a devolver lo que está en el local storage en la posición 0, en el 5, 5, en el 10, 10 y así sucesivamente. Pero si no hay ningún elemento colores en el local storage, entonces me va a devolver una cadena vacía. Entonces vamos a comprobar si esto es correcto. Vamos a ejecutar y sí lo es. Pero no pasa nada. Tiene el nombre, pero no se cambia el color. ¿Por qué? Bueno, aunque uno podría pensar de que esto funcionaría, ya que esto ya sé cómo cambiar el color, esto solamente si se realiza una acción. Si yo quiero que se cambie antes de que se realice una acción, entonces tengo que llamar a cambiar color e indicarle el input para que ahora, si yo por ejemplo ejecuto, se puede ver de que lo tiene guardado. Entonces, como pueden ver, ya tenemos cómo guardarlos. Así. También tener su recuento. Igual a. Ahora bien. Algo adicional que yo quisiera mostrarles es que, por ejemplo, ya tenemos todo esto, pero si queremos limpiarlo, tenemos que hacerlo mano a mano, sí. No, eso sería algo tan innecesario cuando podríamos utilizar código de JavaScript para hacerlo de manera más dinámica. Por eso yo ya tengo prehecho aquí el botón, así que vamos a darle funcionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a irnos aquí a mi evento de DOM Content Load y vamos a ponerle un document.query selector. ¿Cómo era que se llamaba? btn limpiar. .btn limpiar y vamos a ponerle un evento de click. Add event listener click. Bien. El cual va a ser de este modo. Esto lo que va a hacer es, primero que nada, limpiar el local storage de la clave que era colores, para que este ya no esté y cuando se recargue la página, este no se vuelve a ejecutar. Entonces, luego de eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a obtener la clase padre de todos los inputs color. ¿Cuál es? Bueno, ese es input container. Input container. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar que si este padre tiene un hijo, el primer hijo. Si, bueno, vamos a hacer un ciclo while en el cual mientras este padre todavía tenga el primer hijo, va a hacer que este remueva al primer hijo que tenga. First child. ¿Qué hace esto? Bueno, digamos que tiene 5 hijos.
Lo que este hace es que va a ir removiendo de que es mientras este todavía tenga elementos, va a ir removiendo al primer hijo. Si se me remueve el primer hijo, el que estaba, no puede ser, se me crasheó. Que se me haya guardado, que se me haya guardado, que se me haya guardado. Ay, qué alivio. Errores técnicos. Eh, Continúo. Este va a ser que si el que está en la posición 12 vaya a la posición 1, entonces de nuevo va a ir lo va a remover y así sucesivamente hasta que cuando ya no haya ningún elemento, ese ciclo while deje de ejecutarse. Eso significa que me va a remover todos los elementos hijos que están dentro del input container, que es el elemento padre. Finalmente, cuando ya todos esos se eliminen, entonces vamos a llamar de nuevo a nuestra función crear campos para que me los rellenen con campos vacíos, para que me los rellenen con unos inputs totalmente nuevos. Y como yo ya le puse aquí una condicional, como ya el local storage fue eliminado, entonces esto me va a devolver unos inputs con unos valores vacíos. Y como tiene valores vacíos, entonces aunque uno llame aquí a cambiar color input, estos no van a coincidir con ninguno de los elementos de la lista de colores. Por ende no van a cambiar de color. Entonces vamos a ver si lo que yo hice está bien. Ok, tenemos esto así. Vamos a darle a limpiar. Vamos a darle a ejecutar. A recargar. Y ya. Si por ejemplo nos vamos a inspeccionar, vemos en la aplicación que me lo guarda, pero lo tiene todo vacío. Y ya, eso sería todo. Vamos a probarlo una última vez. Verde, azul, azul, verde, rojo. Vemos el recuento, le damos a guardar, le ejecutamos, lo limpiamos, le damos a ejecutar y listo. Eso fue todo. Nada, eso fue todo. Gracias por ver, denle like y nos vemos. Adiós.